La ventana. Primera parte. Ocupa un pequeño apartamento en una callecita a la vuelta de Wardour Street. Wardour es el centro de negocios y de edición de cine y televisión en Londres, y mi trabajo consiste en seguir las indicaciones de un director para asegurar una sola cosa: la fluidez narrativa y la perfección técnica de la película. Película. La palabra misma indica la fragilidad de esos trocitos de piel. Ayer de nitrato de plata, hoy de acetato de celulosa, que me paso el día digitalizando para lograr continuidad, eliminando para evitar confusiones, fealdad o lo peor, inexperiencia en los autores del fin. La palabra inglesa quizá es la mejor por ser más técnica o abstracta que la española. Fil indica membrana, frágil piel, bruma, pelo, opacidad. Lo he buscado en el diccionario a fin de evitar fantasías verbales y ceñirme a lo que el fin es en mi trabajo: un rollo flexible de celulosa y emulsión. Ya no, ahora se llama beta digital. Sin embargo, si digo película, en español, no me alejo de la definición académica: cinta de celuloide preparada para ser impresida cinematográficamente. Pero tampoco puedo o quiero separarme de una visión de piel humana frágil, superficial, el delgado ropaje de la apariencia, la piel con la que nos presentamos ante la mirada de otros, ya que sin esa capa que nos cubre de pies a cabeza, seríamos solamente una desparramada carnicería de vísceras perecedoras, sin más armadura final que el esqueleto, la calavera, lo que la muerte nos permite mostrarle a la eternidad. Mi trabajo ocupa la mayor parte de mi día. Tengo pocos amigos, por no decir, francamente, ninguno. Los británicos no son particularmente abiertos al extranjero, y quizá, voy averiguando, no hay nación que dedique tantos y tan mayores sobrenombres despectivos al Fognierer. Yo me defiendo con mi apellido irlandés, O'Shea, hasta que me obligan a explicar que hay muchos nombres en gaélico en hispanoamericano. Estamos llenos de O'Higgins, O'Firens, O'Rellin y Fairet. Cierto, puedo engañar a los isleños británicos haciéndome pasar por isleño vecino, irlandés. No, ser mexicano renegado es repugnante. Quiero ser aceptado como soy y por lo que soy. Lorenzo O'Shea, convertido por razones de facilidad laboral y familiaridad oficinesca en Larry O'Shea, mexicano descendiente de anglo-irlandeses emigrados a América desde el siglo XVI. Vine a los 24 años a estudiar técnicas de cine en la Gran Bretaña, con una beca, y me fui quedando aquí por costumbre, por inercia, si ustedes prefieren. ¿Acaso debido a la ilusión de que en Inglaterra llegaría a ser alguien en el mundo del cine? No me di el desafío, no me di cuenta hasta muy tarde, al cumplir los 33 que hoy tengo, de la competencia implacable que reina en el mundo del cine y la televisión. Mi carácter huraño, mi origen extranjero, acaso una bulía desagradable de admitir. Me encadenaron a una mesa de edición y a una vida solitaria, porque, por partes idénticas, no quería ser parte del party, vida del pubs y deportes y fascinación por los royals y sus ires y venires. Quería reservarme a la libre soledad de la mirada tras 9 horas pegado a la vid. Por la misma razón, evito ir al cine. Eso sería lo que aquí llaman la vacación del conductor del autobús, busman holiday. O sea, repetir el ocio, lo mismo que se hace en el trabajo. De ahí, también, estoy poniendo todas mis cartas sobre la mesa, curioso lector. No quiero sorprender a nadie más de lo que me he engañado y sorprendido a mí mismo, mi preferencia por el teatro. No hay otra ciudad en el mundo que ofrezca la cantidad y calidad del teatro londinense. Voy a un espectáculo por lo menos 2 veces a la semana. Prácticamente gasto mi sueldo, la parte que emplearía en cines, viajes, restaurantes, en comprar entradas de teatro. Me he vuelto insaciable. La escena me proporciona la distancia viva que requiere mi espíritu, que exigen mis ojos. Estoy ahí, pero me separo de la escena la ilusión misma. Soy la cuarta pared del escenario. La actuación es en vivo. Un actor de teatro me libera de la esclavitud de la imagen filmada, intangible, siempre la misma, editada, cortada, recortada e incluso eliminada, pero siempre la misma. En cambio, no hay 2 representaciones teatrales idénticas. A veces repito 4 veces una representación solo para notar las diferencias, grandes o pequeñas, de la actuación. Aún no encuentro un actor que no varíe día con día la interpretación. La afina, la perfecciona, la transforma, la disminuye porque ya se aburrió. Quizás esté pensando en otra cosa. Pongo atención a los actores que miran a otro actor, pero también a los que no hacen debido contacto visual con sus compañeros de escena. Me imagino las vidas personales de los actores.
las que deben dejar atrás, abandonadas, en el camerino o en la indeseada invasión de privacidad en el escenario. ¿Quién dijo que la única obligación de un actor antes de entrar a escena es haber orinado y asegurarse de que tiene cerrada la bragueta? El canon shakespeariano, Ibsen, Street, Chekhov, O'Neill y Miller, ellos son mi vida personal, la más intensa fuera del tedio oficinesco. Ellos me elevan, nutren, emocionan. Ellos me hacen creer que no vivo en balde. Regreso del teatro a mi pequeño apartamento, salón, recámara, baño, cocina, con la sensación de haber vivido injustamente a través de Electra, o Corino, o William, o la señora Julia, sin necesidad de otra compañía. Esto me da las fuerzas necesarias para levantarme al día siguiente y marchar a la oficina. Estoy a un paso de Wardour Street, pero también soy vecino de la gran avenida de los teatros. Es un territorio perfecto para un paseante solitario como yo, una nación pequeña, bien circunscrita a mano. No necesito para vivir tomar jamás un transporte público. Vivo tranquilo, miro por la ventana de mi flat y solo veo la ventana del apartamento de enfrente. Las calles entre avenida y avenida son muy estrechas y a veces se podrían tocar con la mano la del vecino en el edificio frentero. Por eso hay tantas cortinas, persianas y hasta batientes antiguos a lo largo de la calle. Podríamos observarnos detenidamente los unos a los otros. La reserva inglesa lo impide. Yo mismo nunca he tenido esa tentación. No me interesaría ver a un matrimonio disputar, a unos niños jugar o hacer tareas, a un anciano agonizar. No, no miro. No soy mirado. Mi vida privada refrena y regula mi vida pública, si así se le puede llamar. Quiero decir, vivo en mi casa como vivo en la calle, no miro hacia afuera. Sé que nadie me mira a mí. Aprecio esta especie de ceguera que entraña. ¿Qué sé yo? Privacidad o falta de interés o desatención o incluso respeto. Segunda parte. Todo cambió cuando ella apareció. Mi mirada accidental absorbió primero, sin prestarle demasiada atención, a la luz encendida en el apartamento frente al mío. Luego me fijé en que las cortinas estaban abiertas. Finalmente, observé el paso distraído de la persona que ocupaba el flat de enfrente. Me dije, distraído yo también. Es una mujer. Olvidé la novedad. Ese apartamento llevaba años deshabitado. Yo cumplía mis horarios de trabajo. Luego iba al teatro, y solo al regresar, hacia las 11 de la noche a mi casa, notaba el brillo nocturno de la ventana vecina. Como vecina, era la mujer que se movía dentro de las habitaciones opuestas a las mías, apareciendo y desapareciendo de acuerdo con sus hábitos personales. Empezó a interesarme. La miraba siempre de lejos, moviéndose, arreglando la cama, sacudiendo los muebles, sentada frente a la televisión y paseándose en silencio con la cabeza baja, de una pared a la opuesta. Todo esto solo a partir de las 11 de la noche, cuando yo terminaba mi jornada teatral, o a partir de las 7, cuando regresaba de la oficina. De día, cuando me iba a la oficina, las cortinas de enfrente estaban cerradas, pero de noche, al regresar, siempre las encontraba abiertas. Esperé de manera involuntaria que la mujer se acercara a la ventana para verla mejor. Era natural, me dije, que a las 11 de la noche se atareara en los afanes finales del día antes de apagar las luces e irse a dormir. Una inquietud empezó a rasguñarme poco a poco la cabeza. Hasta donde podía ver, la mujer vivía sola, a menos que recibiera a alguien después de cerrar las cortinas. ¿A qué horas las abrían de mañana? Cuando yo partía a las 8:30 aún estaban cerradas. La curiosidad me ganó. Un jueves cualquiera llamé a la oficina fingiendo enfermedad. Luego me instalé de pie junto a mi ventana, esperando que ella abriese la suya. Su sombra cruzó varias veces detrás de las delgadas cortinas. Traté de adivinar su cuerpo. Rogué que apartase las cortinas. Cuando lo hizo hacia las 11 de la mañana, pude finalmente verla de cerca. Apartó las cortinas y permaneció hace un rato, con los brazos abiertos. Pude ver su camisón blanco sin mangas, muy escotado. Pude admirar sus brazos firmes y jóvenes, sus amplias axilas, la división de los senos, el cuello de cisne, la cabeza rubia, la cabellera revuelta por el sueño, pero los ojos entregados ya al día, muy oscuros en contraste con la cabellera blonda. No tenía cejas, es decir, las había depilado por completo. Esto le daba un aire irreal, extraño, es cierto. Pero me bastó bajar la mirada hacia sus senos, prácticamente visibles debido al pronunciado escote, para descubrir en ellos una ternura que no me atreví a calificar. Ternura maravillosa, amante, materna quizás, pero sobre todo deseable, ternura del deseo. Eso era. El marco de la ventana cortaba a la muchacha. No tendría más de 25 años. A la altura del busto.
Yo no podía ver nada más de su cuerpo, me bastó lo que vi. Supe en ese instante que nunca más me desprendería de mi puesto en la ventana. Habría interrupciones, accidentes quizá, sí, azares imprevisibles, pero nunca más fuertes que la necesidad nacida instantáneamente como compañera de la fortuna de haberla descubierto. ¿Cuál sería su horario? Solo podía averiguarlo apostándome en mi ventana todo el tiempo, día y noche. Al principio intenté disciplinarme en mi trabajo, resignarme a verla solo de noche, a partir de las 7:30 o de las 11. Luego, sacrifiqué mi amor por el teatro. Regresé urgido todas las noches al apartamento apenas pasadas las 7. A esa hora ya estaban prendidas las luces y ella se movía, hacendosa por el flat, pero a las 12 apagaba las luces y cerraba las cortinas. Entonces yo debía esperar hasta las 11 de la mañana para volver a verla. Eso significaba que no podía llegar a la oficina antes de las 11 o permanecer en el trabajo después de esa hora. Intenté llegar al Avid y sus resoluciones digitales a las 9 y excusarme a las 11. Ustedes adivinan lo que pasó. Entonces pedí una licencia por enfermedad. Me lo concedieron por un mes a cambio de un certificado médico. Le pedí a un doctor español, un tal Mikis, habitual, que me hiciera la balona. Se resistió, me pidió una explicación. Solo le dije, por amor. ¿Amor? Tengo que conquistar a una muchacha. En esto los hispanos nos entendemos por completo. Oponerle los obstáculos al amor es un delito superior a extender un falso certificado de enfermedad. Me dio el certificado al instante. Ya está. Ahora podía pasarme la jornada entera apostado en mi ventana, esperando la aparición de ella. No sabía su nombre. En el tablero de timbres de su edificio solo había nombres masculinos o razones comerciales, ningún nombre femenino y una sola ranura vacía. Ahí tenía que estar, pero no estaba. Estuve a punto de apretar el botón de ese apartamento. Me detuve a tiempo, con el dedo índice tieso en el aire. Un instinto incontrolable me dijo que debía contentarme con el deleite de mirarla. Me vi a mí mismo, torpe e inútil, tocando el timbre, inventando un pretexto. ¿Qué iba a decir? Quiero convertirla en una religión. Traigo un existente paquete. Soy un mensajero o la verdad insostenible. Soy su vecino. Quiero conocerla. Con la probable respuesta: perdone, no sé quién es usted. O deje de importunarme. O acaso, algún día quizás, ahora estoy ocupada. No fue ninguno de estos motivos lo que me alejó de su puerta. Fue una marea interna que inundó mi corazón. Solo quería verla desde la ventana. Me había enamorado de la muchacha de la ventana. No quería romper la ilusión de esa belleza intocable, muda, apartada de mi voz y de mi tacto por un estrecho callejón, aunque cercana a mí gracias al misterio de mi propia mirada, fija en ella, y la mirada de ella, siempre apartada de la mía, ocupada con sus quehaceres domésticos durante ciertas horas del día y de la noche, invisible desde la medianoche hasta el mediodía. Era mía gracias a mis ojos. Nada más. Esta era la situación. Dejé de ir a trabajar. Dejé de ir al teatro. Pasé la jornada entera frente a mi ventana abierta. Era el mes de agosto, sofocante, esperando la aparición de la muchacha en su propio marco, ausente a veces, alejada a otras. Solo de vez en cuando se acercaba a mi mirada. Nunca durante estos largos y lánguidos días de verano me dirigió la vista, miraba hacia el cielo invisible, miraba la calle demasiado visible, pero no me miraba a mí. Empecé a temer que lo hiciera. Me deleitaba de tal modo verla sin que ella se fijara en mí. La razón es obvia. Si ella no me miraba, yo podía observarla con insistencia, con impunidad. ¿Qué no vi en mi maravillada criatura? Su larga cabellera rubia, mecida en realidad por el ventilador que ronroneaba sus espaldas, aunque a mis ojos, mecida por el flujo de un maravilloso e invisible río que le bañaba el pelo en ondas refulgentes. Y sus ojos, por oscuros, eran más líquidos que el verde del mar o el azul del cielo. Me imaginaba una noche en la que el mar y el cielo se fundían sexualmente en los ojos de esa hermosa ninfa, como empecé a llamarla. Que me diera trato de ajeno, de invisible, solo aumentaba el gozo de verla sin obstáculos, mi placer y mi deseo, aunque éste consistiese más en verla que en poseerla, en adivinarla que en saberla. Mi ninfa. ¿Podían su piel, su tacto, sus inciertos besos satisfacerme más que la distancia que me permitía mirarla, poseerla por completo? ¿Por completo? No, ya indiqué que por más que se asomara a la ventana, el marco la cortaba debajo de los senos. Lo demás, del pecho para abajo, era en el misterio de mi amor. Mi amor. Me atreví a llamarla así, no porque ignorase su nombre, sino porque ella no era ni sería nunca otra cosa. Mi amor.
2 palabras dichas y sentidas, cuando son verdaderas siempre por primera vez, jamás procedidas de una sensación, no solo anterior, sino más poderosa y cierta que ellas mismas. Mi amor. Imaginen una ánfora, vacía, una vida joven como la mía, sin proximidad afectiva, sin relación sexual femenina o masculina, pero también sin sustitutos fáciles, pornografía, onanismo, que me rebajasen ante mí mismo. Educado por los jesuitas, nunca me dejé engañar por sus prédicas de castidad, sabiendo que ellos mismos no las practicaban. El rigor de la abstinencia me lo impuse por voluntad propia y para someter a prueba mi voluntad. Alguna vez sucumbí a la tentación del prostíbulo. ¿Por qué no me metí de cura solo para dar el ejemplo? El hecho es que en Londres encontré la necesaria sublimación de mis instintos animales. El teatro. El teatro era mi catarsis, no solo emocional, sino sexual. Toda mi energía erótica, mi líbido entero, la dejaba en la butaca del teatro. Mi fuerza viril se desparramaba, mediante la emoción escénica ascendía de mi sexo a mi plexo, y de allí a mi corazón, batiendo solo para instalarse como una reina en mi cabeza. Mi cabeza ya no de espectador, sino de actor a la orilla del escenario, viviendo la emoción del teatro como un participante indispensable. La audiencia. Yo era el público de la obra. Sin mi presencia, la obra tendría lugar ante un teatro vacío. ¿Ven ustedes cómo puede trasladar esta emoción teatral a la pura visión de mi amor? La chica de la ventana y convencerme de que bastaba esa liga visual para satisfacerme plenamente. La florecilla en una escena de película que edité hace tiempo. Le pide a un hombre que está a punto de cortarla que no lo haga, que no la condene a aparecer a cambio de 1 o 2 días de placer. Yo tampoco quería que mi amor se marchitara si lo arrancaba de la tierra de mis ojos. Esta era, ven ustedes, la intención verdadera, pura, en extremo de mi obsesiva relación con la muchacha de la ventana. Y sin embargo no tenía que luchar contra la perversa noción de mi persona, que me pedía hablarle, establecer contacto, escucharla. Una sola vez supe que ella estaba a punto de desviar su mirada ausente para fijarla en mí. Sentí terror, con un movimiento brusco me aparté de la ventana y me cubrí, cobardemente con la cortina, ahí, como una araña invisible. Quise ver con lucidez las dimensiones de mi estrategia. Como una cucaracha, me hundí en la oscuridad anónima del cortinaje, más temeroso de lo que deseaba. Miedo al miedo. ¿Acaso mi terror no era en vano? Cuando me asomé de nuevo a la ventana, vi a mi amada con la cabeza coronada de flores. Caminaba acercándose y alejándose a la ventana. Cuando más cerca estuvo, vi claramente que cerraba los ojos y movía los labios, como si rezara. Tercera parte. Los días pasaban y nada agotaba el manantial de mi deseo. La mujer, para ser mía, de mi deseo, me era vedada. Las luces de mi habitación se prendían y se apagaban. Se me ocurrió que así como yo la miro cuando enciende la luz, o corre las cortinas, o la ilumina el sol, ¿me miraría ella a mí solo cuando sepa que yo no la estoy observando? Nunca me mira cuando podría verme. ¿Me verá cuando yo no lo sepa? Ya anticipan ustedes la decisión que entonces tomé. Yo no dormiría nunca en espera de que ella me dirigiese la mirada. Al principio acomodé mis horarios de sueño a los suyos, de 12 de la noche a 11 de la mañana. Ella desaparecía detrás de las cortinas. Pero un día tuve una sospecha fatal. ¿Y si ella aprovechaba los horarios del sueño para dirigirme la mirada y solo encontraba unos batientes cerrados? ¿Podría acaso ser tan pudorosa que solo buscase mi mirada cuando sabía que yo no se la podía devolver? Nada confirmaba esta sospecha, por eso se convirtió en acertijo y me condenó a una vigilia perpetua. Quiero decir, me instalé en el centro del marco de mi ventana día y noche, dispuesto a perder el momento en que mi ninfa sucumbiese a la atracción de mi mirada y me ofreciese la suya. Debo añadir que a estas alturas una especie de razón de la sinrazón había penetrado mi cerebro. Era esta. Ella me obedecía, era yo quien anticipaba los movimientos de ella. Yo, solo yo, le impedía dirigirme la mirada. Yo era el autor de mi propia tortura. Yo, solo yo, podía ordenarle, mírame. Me pregunto, ¿es la necesidad tan loable como la paciencia o la bondad? Mi médico español me había dado dosis suficiente de diazepam para apacentar mi insomnio. Me juzgaba un hombre, a pesar de todo, razonable. La soledad no espanta a los hispanos. La cultivamos, la nombramos, la ponemos a la cabeza, es el título de nuestros libros. Ningún latino se ha muerto de soledad. Somos capaces de desterrar la soledad con el sueño y suplir la compañía con la imaginación, de tal suerte que me bastaba abandonar los barbaritus para intentarme en la vigilia salvadora que no perdiese un instante de lo que aconteciera en la obsesiva ventana de mi amada, y si la vigilia me traicionara, el doctor me daría anfetaminas.
Claro que no pude mantenerme en este programa de vigilia perpetua, cabeceando a veces, profundamente dormido otras, despertando con el sobresalto de un incubo, azotándome mentalmente por la indisciplina de caer dormido, temblando de miedo porque ella pudo aparecer y verme durmiendo, aplastando la vista al doctor. ¿Quién no lo hace? Me compensaba estos terrores con la convicción de que, viviendo en un silencio tan sólido, hasta la mirada haría ruido. Si ella me mirase, me despertaría, con sus ojos sonoros como una campana. Esto me consolaba, quizá nuestro destino sería solo este, vernos de lejos. Se cumplían ya 25 días de la vida con mi amor de la ventana, mi ninfa. Una noche, con mis luces apagadas para que ella no se sintiera observada, aunque supiese que esto no era cierto, ya que lo desmentían las horas del sol. La muchacha se acercó a la ventana, la miré como siempre, pero esta vez, por vez primera, ella no solo movió los labios, los unió, primero. Enseguida los movió en silencio y lanzó un mugido animal, de vaca, pero también elemental, como un poderoso rumor del viento y terrible como el grito iracundo de una amante despechada. Mugió y me miró por primera vez. Creí que iba a convertirme en piedra, pero ella no era Medusa. Su mirada, acompañada de ese mugido feroz y plañidero a un tiempo, era de abandono, era de socorro, era de locura. La voz me atravesó con tal fuerza que me obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrí, la ventana de enfrente estaba cerrada, las cortinas unidas y el apartamento, desde ese momento, vacío. Ella se fue. Cuarta parte. El escenario. Regresé a mi rutina. La salud mental me ordenaba que pusiese detrás de mí la enfermiza obsesión que me mantuvo casi un mes pegado a la ventana. El ejercicio de la vigilia, debo admitirlo, agudiza las facultades. Regresé al trabajo con un renovado sentido del deber. Esto fue notado y aprobado a regañadientes por mis superiores. Como tenían el prejuicio de que todos los mexicanos somos holgazanes y que solo aspiramos a dormir largas siestas, mi diligencia les llamaba la atención. No esperaba diplomas en la oficina. Mi deleite era nuevamente ver teatro, y ahora, a medida que disipaba mi obsesión amorosa, regresó con ímpetu acrecentado mi deseo de sentarme en una paleta y elevarme al cielo del verbo, de la imaginación y de todo eso que compone la obra teatral. Como siempre, ese verano había de dónde escoger. Ibsen, Standing estaban de moda, y Ian McCain bailaba en Lear de una danza de la muerte. Con la disputa agria de un matrimonio intolerable y termina con toda expectativa en la reconciliación de la esposa. Frances de la Tour revelando que el rostro de esa pareja agria ha sido el amor y su máscara, el odio. Me encaramé en las gradas del Nomra para admirar a Michel Sen, resucitando en Calígula, de Camus, como si lo cegara la misma luz que lo revela, la luz del poder. Regresaré, dice el monstruo César cuando acaba de morir. Estoy vivo. Siempre regresan porque son uno solo. La tiranía es una hidra. Corta una de sus cabezas y renacen 100, dijo Cornele Encina. Como contraste, fui ese verano al apartamento de Almeida a ver Natacha Rimzan, la dama del mar de Ibsen. El genio de Ibsen, su profunda intuición política, aparece dramáticamente cuando el antagonista de Brand se le enfrenta con una intolerancia superior a la de Brand. Ver esta obra en los trágicos días de la invasión y ocupación de Irak por el fundamentalismo norteamericano me convenció de que el siglo sería peor que el pasado, sus crímenes mayores e impunes los criminales, porque ahora el agresor no tiene por primera vez desde Roma, de Calígula, contracta a la vista. Bueno, esto, el verano teatral del año 2003 en Londres, me compensaba. Digo, de todo lo demás, los desastres de la guerra, la rutina del trabajo y la desaparición de la mujer de la ventana. Noten bien, ya no era la muchacha, la chica, ya no era mi amor. Era, como en un reparto teatral de vanguardia, la mujer. Yo sabía, parafraseando a Cortázar, que nunca más encontraría a la ninfa. Si distraigo al lector con estos detalles, es solo para dar prueba de mi pasión por la escena. Sí, soy el amante del teatro. A la salida de la representación de Ibsen, vi el anuncio. Próximamente se representaría en el Hyde Market un Hamlet protagonizado por Peter Macey. Di un salto de alegría. Macey era, junto con Fiennes, Mar Rylance y Michael, la promesa más joven aún que esos de la escena inglesa. Tarde o temprano debía abordar el papel más prestigioso del teatro mundial. La prueba que en su momento, para ceñir sus lauros, debieron pasar Barron, Hewlett, Oliver, Burton o Toy. ¿Cuándo se estrenará la obra?, pregunté en taquilla. Están ensayando. ¿Cuándo? Octubre. ¿Tanto?
El director es muy exigente, ensaya la obra por lo menos con 3 meses de anticipación. ¿Puedo comprar ya un boleto para el estreno? Primero ven la obra los patrocinadores, luego los críticos. Ya lo sé, ¿y yo? ¿Cuándo? La tercera semana de octubre. ¿Quién trabaja además de Maicid? El taquillero sonrió. Señor, cuando Maicid es la estrella, sobra y basta. No se dan a conocer los nombres de los demás actores. ¿Y ellos soportan tanta vanidad? El agrio señor de la taquilla se encogió de hombros. Perdí la paz tan anhelada. Una inexplicable impaciencia atribuyó mis días. La expectativa me devoraba. Maicid en Hamlet. Era un sueño. Jamás había conseguido boletos para aplaudir a este muy joven actor. Su carrera fulgurante se había iniciado hace apenas un año, con una representación de Fantasmas de Ibsen, donde Maicid hacía el papel de un condenado joven Osgood en una adaptación moderna que sustituía a la mortífera sífilis del siglo XIX por el no menos terrible SIDA del XX. Unánimemente, el público y la crítica se volcaron en elogios a la inteligencia y sensibilidad de Peter, y para cambiar los calendarios del joven Oswald, alojando en vez del disparo el drama de la madre culpable y el hijo moribundo. Llegué temprano al Royal la noche de octubre indicada en mi boleto. Quería integrarme, si fuese posible en soledad, al teatro opulento con sus 3 niveles de butacas y sus 4 balcones, dando la cara al soberbio marco dorado de la escena, la cortina azul rey y el escudo triunfal de la cabeza del cuadro escénico, el león y el unicornio. Los espacios de mármol a ambos lados del marco de oro le daban aún más solidez a la escena, invisible en ese momento, destilando su misterio para acostumbrarnos al silencio expectante que acompañaba el lento ascenso del telón sobre las almenas de Elson y la noche del fantasma del padre de Hamlet. Shakespeare sabiamente excluye al protagonista de esta escena inicial. Hamlet no está presente en las almenas. Lo precede el fantasma, y ese fantasma es su padre. Hamlet solo aparece en la segunda escena, la corte de Claudio el rey usurpador y la madre del príncipe, Gertrudis. Se trata aquí de darle permiso a Laertes de regresar a Francia. Hamlet queda solo y recita el primer gran monólogo. ¡Ay, esta mancillada carne se disuelva y se derrita hasta ser rocío! Que en realidad es una diatriba antifemenina. Acusa a la suya de gozar en las sábanas de incesto y solo entonces, bien establecidas las razones de Hamlet contra el rey usurpador y la madre infiel, entran los amigos a la corte, que el fantasma del padre recorre las murallas del castillo. Sale Hamlet con violencia a esperar pacientemente el arribo de la noche. Ahora entran al escenario vacío Laertes y su hermana Ofelia. Me clavé en el asiento como un ajustanciado a la silla eléctrica. Hundí mi espalda al respaldo. Estiré involuntariamente las piernas hasta pegar contra el respaldo de la butaca que me precedía. Una mirada de enojo se volvió a mirarme. Yo ya no estaba ahí, quiero decir, estaba como está un árbol plantado a la tierra o a los torreones del castillo a las rocas de la costa. Lo que el público debió agradecerme es que no gritara en voz alta. La muchacha, la mujer de la ventana, mi amor perdido, había entrado al escenario acompañando a Laertes. Era ella, no podía ser sino ella. La distancia entre mi butaca y el tablero era mayor. Es cierto que el corto espacio entre mi ventana y la suya, pero mis sentidos enteros, después de 25 días de vigilia, no podían equivocarse. Mi amada era Ofelia. Solo la distinguían las cejas, antes depiladas, ahora pintadas. Supe por qué. Su máscara requería antes un rostro similar a una tela vacía. Yo conocía la tela, ahora miraba la máscara. No escuché las primeras palabras de la joven actriz. Las sabía de memoria, me las dirigí a mí. Claro que sí, lo supe sin oírla, pues mis oídos estaban tamponeados por la emoción. Ofelia, ¿lo dudas? ¿A quién le hablaba? ¿A Laertes? ¿A mí? ¿Al hermano? ¿Al amante? El lector comprenderá que la emoción me avasalló a tal grado que hube de levantarme y pedir excusas, mal recibidas, para salir atropelladamente de la fila asignada. Correr por el pasillo sin atreverme a mirar hacia atrás, ganar la calle, apoyarme contra una de las columnas del pórtico de la entrada. Eran las 6 y encaminar mis pasos inciertos hacia mi propia casa. Ahí, recostado, sosegado, con las manos unidas en la nuca, me dije con toda sencillez que mi excitación, mi arrobo, era natural. ¿No había sido intensa mi relación con la muchacha vecina? ¿No era precisamente el amor nunca consumado el más ardiente de todos, el más condenado también por los padres de la Iglesia porque aflamaba la pasión a temperaturas de pecado? Sabiduría eclesiástica, esta que pontífices les dio a los jesuitas. Ningún razonamiento, empero, lograba apaciguar el acelerado latir de mi pecho o abatir mi decisión. Iré de nuevo al teatro, con serenidad, mañana mismo. No,
La obra era un éxito y tendría que esperarme 10 días hasta finales de octubre para verla. Mi decisión fue temeraria, compré todos los boletos para 5 noches seguidas, en la primera semana de noviembre.